porque el hombre está hecho para mirar hacia arriba. Tristemente, en nuestro mundo y en todas las edades de la iglesia hemos estado constatando que hay personas que conocieron al Señor, pero su enfoque todavía es casi completamente horizontal. Su enfoque está aquí abajo, su enfoque está a su derecha, a su izquierda, adelante, detrás, en el mundo que rodea a ese cristiano. Cuando la fe se enfría, cuando el corazón se tibia, y esta mañana el Espíritu del Señor quiere reenfocarnos a todos nosotros y decirnos lo que la hermana decía en el testimonio: nosotros queremos alzar nuestros ojos a los montes y decir: mi socorro no viene de aquí, de la Casa Blanca, de aquí del Congreso, de ninguna parte, ni siquiera de mi familia que tanto me ama quizás. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es que la Biblia enseña en ella que el verdadero enfoque de los hijos de Dios es completamente vertical. Por eso la Biblia dice: buscad las cosas de arriba, y explica que se refiere a donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por tanto, la mayoría de nuestras acciones y el mayor gasto de nuestro tiempo debe estar ubicado en mirar al Señor, en adorar al Señor, en servir al Señor, porque Él nos hizo para gloria de su nombre. Esa es una de las declaraciones más grandes del libro de Efesios, que el Señor nos creó, Él nos amó, nos conoció, me envió al Hijo a salvarnos, nos redimió, y cuando nos redimió, o sea, nos compró con sangre, Él nos redimió para que fuéramos para alabanza de su gloria. Por eso estamos levantando las manos al Señor. Los que en la casa del Señor están por las noches, alzan sus manos al santuario, alzan sus manos al santuario y bendicen al Señor, ubicando que nosotros somos personas llamados a vivir una vida espiritualmente vertical, completamente ubicados en nuestro Padre que está en el cielo. Esta mañana estamos en la sesión número 3 de esta serie que estamos entregando sobre los deberes irrevocables del cristiano con respecto a las palabras de Dios. La primera clase fue el oír al Señor. Tenemos que aprender a oírlo. La segunda clase fue conocer que nosotros somos monoteístas. Hay un Dios en 3 personas, pero hay un solo Dios. Digan amén si lo reciben en estos días. Me gocé viendo una coral que canta en Chile, en la iglesia metropolitana de Santiago de Chile, una coral de muchas voces cantando un himno que se llama Verdades Fundamentales, y en ese himno cantaban delante de la presidenta del país que estaba allí y delante de todo el personal jurídico y diplomático en una iglesia gigante, la iglesia evangélica de Chile, cantando que hay un Dios en 3 personas, bendita Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Alguien va a decir aleluya, aunque sea ese Dios que está en el cielo, ¿verdad? El Padre nos amó, el Padre envió al Hijo, y cuando el Hijo nos redimió y subió, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Pero esta mañana, en la continuidad de ese pensamiento, ¿cómo debemos reaccionar nosotros como cristianos ante la palabra del Señor? Llegamos a este versículo que es parte de la cadena de verdades que están en este capítulo 6 de Deuteronomio. Y hoy leímos la parte donde Dios le dice al Israel, a quien lo invita a oírlo, a quien lo invita a conocerlo como el único, le dice: Israel, hebreo, evangélico, cristiano, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Los que lo aman, digan un aleluya para el Señor esta mañana. Ese es un reclamo de nuestro Dios a los hijos que hemos conocido al Señor. Y yo quiero dedicar unos minutos a especificar algunos de los ramales bíblicos que nos ayudan a llegar mejor al cumplimiento de esta demanda divina. Por ejemplo, la Biblia establece que para cumplir ese mandamiento, amarás al Señor tu Dios, nosotros tenemos que acordarnos que nuestro amor al Señor es una reacción a una acción que Dios ha tomado. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Así cuando Dios nos manda, nos demanda que le amemos, no es que estemos comenzando a conocer a un Dios que queremos ahora amarlo sin conocerlo. La Biblia nos pide amar a un Dios que ya se ha revelado a nosotros, y de tal manera nos amó primero, que antes de haber nacido, antes que el tatarabuelo vuestro y mío hubiera estado en los lomos de su bisabuelo, ya el Señor te conocía, te amó, te quiso. Y antes de fundar el mundo, y antes que hubiera hombre, y antes que hubiera entonces pecador, Dios nos amó primero a nosotros. Y nos dio la gran muestra, ahora que estamos de la parte de acá de este versículo, dado a Israel, la iglesia en la dispensación de la gracia, cuando hace casi 2000 años ocurrió en el Calvario la muestra más grande de amor que Dios ha hecho por la humanidad. Ninguna es más grande que esa. Por eso cuando usted vea a personas que te dicen da para que Dios te dé, da para que siembra, para que tú coseches, hablando de darle ofrendas al Señor para que Él te vea y tú le agrades a través de darle dinero al Señor. Entonces, por darle dinero algún milagro amoroso te va a ocurrir. Usted lo puede declarar como herejía. Nosotros no le damos dinero a Dios para que Él se encariñe con nosotros. No le damos dinero para que nos sane. No le damos dinero para que ame nuestra familia. Damos el dinero porque esta es la obra del Señor. Pero le damos porque Él nos amó primero, no para que nos ame por haberle dado algo al Señor, ¿verdad? Así que la demanda está justificada. El Señor nos ha amado. Y es fácil cuando una persona comprende cuánto te ha amado Dios. Oír este noble versículo justificado por ese amor. Le tenemos que amar porque cuando no le amábamos, ya Él nos amaba a nosotros. Quizás alguno puede decirle un amén más fuerte que ese, porque has sentido en algunas cosas que te han pasado en la vida la caricia del amor de Dios contigo. Te ha ayudado, te ha levantado, te ha perdonado. Yo voy a decir amén con ustedes. Te ha dado una muestra de misericordia todos los días. El amor que Él te tiene primero es palpable, es comprobable, es experimentable. Y entonces es fácil responder la demanda que Dios le pide a su pueblo, que le amemos. En segundo lugar, en Hebreos capítulo 12 y versículo 1, cuando Dios nos pide que le amemos, es porque el deber de guardarnos consagrados en santidad para Él está incluido en pedirnos que lo amemos. Nadie puede ser santo ante Dios si no ama a Dios. Y sabe que la Biblia establece en Hebreos capítulo 12 versículo 1 que hay un pecado que asedia a los que somos del Señor. Ese no es el pecado que está dentro de nosotros, está explicado en otra parte de la Biblia. Ese es el pecado del mundo. Y Pablo, o quien escribió Hebreos, usa el término nos asedia como algo que está a nuestra orilla, como algo que está acercándonos y que de alguna manera nos quiere salpicar. Pero tenemos que decir que cuando un creyente cumple obedientemente amar al Señor, el amor a Dios será un antídoto contra el pecado que lo quiere engañar. Yo me acuerdo de un ejemplo que hace verdad eso que estoy diciendo. Está en Génesis capítulo 39 y versículo 9, cuando el joven José estuvo frente a la terrible situación de pecado posible, el ofrecimiento de la esposa de Potifar para que él delinquiera contra la ley moral de Dios de fornicar, fue lo que la mujer le ofreció. Este hombre, este jovencito, deportado de la casa de su padre, robado con mentira de la casa de su padre, vendido como esclavo a Egipto, aunque la situación que le rodeaba era tétrica, cuando él estuvo frente a frente con el ofrecimiento de pecar contra Dios, él le dijo al objeto del pecado, a la mujer que le ofrecía fornicación, él le dijo, una de las cosas que él dijo fue: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Algunas personas saben que el pecado tiene malas consecuencias, y gloria a Dios porque lo podemos saber y cuidarnos del pecado por saber por la Biblia que después que se peca, ayer lo pusimos en el eco pastoral llamado pecado a crédito, cómo el pecado se ofrece y después comienza a pedir el bill. La persona peca y peca y peca, pero no debe olvidar cuando lo haga que el pecado le va a mandar un bill.
La gente son engañadas, el pecado se llama en la Biblia, en Hebreos 3, el engaño del pecado. Pero cuando el pecado engaña, es a los incautos que no saben que después viene la factura. Pero José no se cuidó del pecado por las consecuencias que a él le podrían venir. El enfoque de su defensa de la santidad no fue que él sabía que quizás no sería señor de Egipto un día, porque eso lo desconocía. El enfoque de su pecado no era que se enfermaría su cuerpo. El enfoque de no pecar, quiero decir, no fue que él sería privado más de libertades. El enfoque de no pecar no fue que le faltaría dinero por pecar. El enfoque de no pecar era que a él le dolía ofender al Dios a quien él amaba con todo el corazón. Lindos hermanos, ese es el enfoque correcto de no pecar contra Dios. No porque me va a hacer mal el pecado solamente, sino porque el pecado ofende a un Dios que nos ha dado tanta muestra maravillosa de que de verdad nos ama con amor eterno. La segunda o tercera característica de la demanda que tenemos esta mañana en la Biblia de amar al Señor con todo nuestro corazón es porque cuando amamos al Señor, ese amor al Señor nos va a ayudar a obedecer a Dios deleitosamente. Hay una verdad en la Biblia que dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. En otras palabras, si lo que Dios me pide que yo obedezca me es una tremenda carga, y si a regañadientes voy a obedecer al Señor, algo de amor de Dios está en escasez en esa persona que obedece a Dios con genio, porque me lo dijeron, porque Dios lo pidió, porque parece un capricho. Pero cuando uno de verdad ama al Señor, obedecer a Dios se convierte en la delicia de nuestra vida. Fíjese con cuidado que en Juan capítulo 14 versículo 15, cuando Jesús habla de obedecerlo a Él, no le pide a los que no lo amaban obedecerlo, porque es muy rudo obedecer a quien uno no ama. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mire cómo la obediencia a los mandamientos de Cristo, Él lo condiciona solamente cuando la persona de verdad ama al Señor. Porque cuando uno ama al Señor, uno se deleita en lo que Dios ha sacado de su boca para darnos. Las demandas del Señor son nuestra delicia. Yo voy a ir más fuerte que ese. Lo que mi amoroso Jesús me brinda o me pide, lo que mi amoroso Salvador, que pagó el precio sin merecerlo, sin ser pecador, llevó nuestros pecados. Lo que Él hizo por mí es tan grande que lo amo a tal manera que no me será difícil, amándolo, obedecer cualquier cosa bendita que Él me ha pedido en su santa palabra. Eso es una verdad fundamental de poder amar al Señor. En cuarto lugar, el amor a Dios es un fruto, quiero llegar al final, de haber sido perdonados por Dios. Es un fruto. Cuando oímos esta demanda, amarás al Señor tu Dios, Dios le pide al pueblo y a cada hijo de Él que lo ame específicamente sobre la base del perdón que el Señor nos ha dado a cada uno. ¿A cuánto aquí le han perdonado bastante durante su vida cristiana? Si me pidieran levantar la mano derecha no me alcanza, tengo que levantar la mano izquierda, la mano derecha, porque el perdón es una consecuencia de la gratitud. El amor al Señor es una consecuencia natural de la gratitud del perdón que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que es perdón? El perdón ocurre directamente en el corazón de Dios. El perdón no ocurre en el corazón del pecador. El perdón es un acto del juez. El perdón ocurre en el tribunal. El perdón de nuestros pecados ocurre cuando nosotros le hemos fallado a Dios, sea consciente o sea inconscientemente. Y hace unos días aquí estábamos mirando en la palabra el escenario jurídico que ocurre cuando nosotros los hijos de Dios le fallamos, lo cual hemos hecho todos los que estamos aquí. Cuando fallamos, el Señor Jesús está sentado a la derecha del Padre, quien pagó una vez por nuestros pecados pasados. Pero cuando ahora que somos ya perdonados, fallamos, como nos ha pasado a todos los cristianos alguna vez en la vida,
Satanás, el gran acusador que aparece en Apocalipsis capítulo 12, se presenta delante del Padre, que es el juez, y nos acusa, y en este caso justificadamente. Él nos acusa cuando hemos fallado, y Él se presenta porque Él sabe que Dios es justo. Y yo voy a agradecer a Dios esta mañana que el diablo no puede entrar jamás al trono de Dios en el cielo. Dígame si lo recibe. Pero uno de los misterios más grandes que la mente humana no puede todavía resolver es cómo Dios le permite al diablo tener audiencia jurídica en contra de sus hijos. Y dice la Biblia que el diablo se presenta. En algún momento de audiencia, él va, como aparece en el libro de Job capítulo 1 y 2, el diablo presentado en la reunión en que estaban los hijos de Dios para acusar a Dios mismo de que él tenía a Job como lo tenía siendo fiel, supuestamente porque Dios había rodeado a Job y a todo lo que él tenía y al trabajo de sus manos había dado bendición. Y el diablo, cuando uno falla en el caminar cristiano, aunque sea un pecado pequeño, pero que lo sea, aparentemente pequeño, pero que lo sea, el diablo va y nos acusa delante del Padre. Pero hay uno que está a la derecha del Padre, sentado en su mismo trono. Alábele si puede en este día. Y dice la Biblia, primera de Juan capítulo 2, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los tuyos y los míos. Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Aleluya por eso. Y cuando el Padre, sentado en su trono, ha constatado antes que el diablo llegue que de verdad hemos fallado, y le ha dolido nuestro fallo al juez y Padre nuestro, y luego el acusador, el diablo, se presenta y le habla a Dios de la realidad de nuestro fallo. El Hijo, cual abogado, dice: Padre, es verdad, y tú lo sabes sin que el diablo exista. Tú lo sabes sin que él acuse, que tu hijo, mi hermano, ha fallado. Pero recuerda que en la cruz del Calvario, Padre, yo hice provisión por ese pecado, para que si se arrepiente tu hijo que pecó y reconoce su pecado y se humilla, yo hice sacrificio suficiente en el Calvario. Padre, por mi sacrificio, Padre, por mi sangre, te pido que lo perdone. Y el Padre dice: resuelto, Satanás, sal fuera. Mi hijo ha sido perdonado, se ha humillado y ha creído en la sangre de Cristo, mi hijo. Y esta palabrería la estamos diciendo por la frase bíblica de que cuando alguno peca, nosotros tenemos un abogado para con el Padre. Y obviamente el trabajo del abogado es defendernos de esa manera delante del Padre Celestial. Nunca, si fallamos, el abogado va a decir: Padre, pásale por encima. Padre, no tomes en cuenta eso. El Hijo le va a ratificar al Padre lo que el acusador ha constatado, pero que ya antes el Padre y el Hijo lo sabían. Pero el Hijo, aunque hayamos pecado, ha hecho un sacrificio que cubre todos nuestros pecados. Aleluya. Ahora, cuando la Biblia, esta mañana oímos la voz de nuestro Padre en este capítulo que estamos tomando como base bíblica, de que debemos amar a nuestro Señor de la manera que allí se pide. Uno de los incentivos para cumplir y amar al Señor de esta manera es que nosotros, los que estamos aquí esta mañana, hemos sido perdonados muchas veces por nuestro Dios. Y es fácil amar a uno que nos ha perdonado tanto. Hay en el capítulo 7 de Lucas un relato que reúne a un hipócrita, a un salvador, a unos cómplices de hipocresía, a una mujer tirada en el piso, humillada, llorando la realidad de su miseria espiritual. Jesús estaba invitado a la casa de Simón el fariseo. El hombre no lo invitó porque lo quería, no lo invitó para oírlo predicar. La motivación del hombre, tal parece por el contexto, era tomar en alguna palabra al Señor o darse en el pecho de que había tenido allí una vez al maestro, quizás para aliviar un poco el golpe de su conciencia de que tenían la ley pero no la podían obedecer. Y como estaba Jesús comiendo en la casa de Simón el fariseo, capítulo 7 de Lucas, dice el relato bíblico que una mujer de la ciudad que era pecadora entró sin permiso. Ella no estaba invitada al banquete de Simón el fariseo, pero Jesús invita al más vil pecador al banquete de su perdón.
Él tenía una cita ese día preparada para esa mujer pecadora. Y la mujer entra y se pone detrás de los pies del Señor, dice la Biblia, y comenzó a llorar detrás de los pies del Señor y a derramar lágrimas en los pies del Señor, y lloraba. Dice, con sus cabellos ella secaba o enjugaba los pies del Salvador. Y cuando aquel acto de humildad, de arrepentimiento sincero ante la persona que tenía el poder de darle perdón al más vil pecador se está operando, Simón el fariseo comenzó a hablar en silencio. Dice la Biblia que comenzó a hablar en su mente. Pero hay uno que se sabe todos nuestros pensamientos. Y dice la Lucas que después, no sé de qué manera, el Señor le relató a Lucas para que Lucas escribiera que de verdad Simón estaba pensando. Y como Lucas relató lo que Simón pensó, sería que el Señor después se lo entregó en un recibo extra al escritor. Pero cuando está el hombre hipócrita, Simón el fariseo, en la mesa, él es el anfitrión del invitado, y está allí y ve aquel acto de aquella mujer pecadora. Los fariseos, que supuestamente pertenecían a la secta más apegada a la ley de Moisés, los grandes receptáculos de la ley divina, está viendo aquel acto. Simón conocía la talla moral de aquella mujer. Y como él la conocía, ve a aquella mujer que ya la conocía del barrio, delante del Señor, llorando en el banquete, a sus pies, abrazada de los pies del Señor. Y Simón en la mente comenzó a decir, en la mente, que yo invité aquí, si fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Sonó como un pensamiento, ¿verdad? Y el Señor se voltea al pensamiento de Simón y le habla de súbito, Simón. Y Simón despierta de su conversación consigo y dice, Señor, Simón, tengo una cosa que decirte. Y él dice, di, maestro. Y el Señor le dijo, entré en tu casa y no me diste beso, pero esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta desde que yo entré aquí no ha cesado de ungir con lágrimas mis pies y enjugarlos con sus cabellos. No me diste besos, pero esta desde que entré aquí no ha cesado de besar mis pies. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Aleluya. Alguien tiene que decir un aleluya aquí en esa historia. Te lo digo a ti, Simón, para que tú lo sepas, que sus muchos pecados, en otras palabras, te leí tu mente, que estás acusándome de que yo no sé que esta mujer es pecadora. La mujer no ha hablado a Jesús. Ella no dijo, Señor, yo soy pecadora. El Señor leyó la mente de Simón perversa y leyó el significado de la posición de la mujer a sus pies, y leyó el significado de sus lágrimas y de sus cabellos enjugando los pies del Señor, y tomó ese acto, leyó la mente hipócrita de Simón el fariseo y leyó lo que estaba dentro de aquella humillación de aquella mujer, y le dijo al hipócrita, oye hipócrita, los pecados de esta mujer le son perdonados porque amó mucho. Alguien diga un aleluya, la gloria de Dios esta mañana aquí. Y el Señor ahí dijo una palabra que debe ser rema. Él dijo, por lo cual al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Y sabe cuándo dijo eso? Cuando le contó al mismo Simón la parábola de dos deudores que le debían ambos respectivamente a su señor. Uno le debía 500. Metida en la historia, ¿verdad? Ella se mete en la historia. Ella se va del templo, la pastora Ana, y se mete en la narrativa. Y él ve que estaba así como fuera, mirándome así como fuera. Y le contó dos deudores que le debían. Uno le debía 500 denarios al acreedor y otro le debía 50. Y dice la Biblia, dice Jesús al hombre, que ambos no pudieron perdonar, y el acreedor le perdonó al de 500 y le perdonó al de 50. Y el Señor, después que le contó la bondad del acreedor con los deudores a Simón, le dijo, Simón, ¿cuál tú crees de esos dos perdonados? Al que le perdonaron 500 o al que le perdonaron 50, ¿cuál tú crees que le amará más? Y él dijo, Señor, al que más se le perdonó.
Y mirando a la mujer le dijo esas palabras que ya dije: al que mucho se le perdona, mucho ama. En otras palabras, era verdad de Simón que la mujer era pecadora, pero no era real que Simón no se atrevía a confesar sus propios pecados al Señor. A lo mejor él le debía nada más 50 al Señor, simbólicamente hablando, y la mujer le debía 500. Pero allí estaba el invitado en la mesa, que si Simón hubiera sido sincero, a él Cristo también le hubiera perdonado sus 50 denarios. Pero la mujer que debía 500 estaba allí delante de uno que la Biblia dice que está lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Al que mucho se le perdona, al que poco se le perdona, poco ama. En otras palabras, esta mañana en el contexto del versículo, amado, como estamos viendo este versículo, esta demanda: amarás al Señor tu Dios. La pregunta es casi obligatoria: ¿de qué tamaño amamos a Dios? La respuesta es: nosotros amamos a Dios del mismo tamaño que creemos que hemos sido perdonados por el Señor. Si alguno aquí esta mañana, yo creo que no hay ninguno, se cree completamente justo de nacimiento, usted no va a sentir ningún tipo de cariño por el Señor, porque el que tiene mucho perdón recibido es el que más ama de parte del Señor. Y sabe que al estudiar los 4 evangelios, mis hermanos queridos, en la vida, en las crónicas de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, encontramos una enseñanza entre líneas. Al Señor le parece mejor una ramera y un pecador sincero que se humilla en su presencia, que no alguien que se considera saciado y que no necesita de la misericordia de Dios. Por tanto, el Señor dijo a los judíos, que eran la gente de la ley, le dijo: pero las rameras y los pecadores van delante de vosotros al reino de Dios. En otras palabras, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es nuestro escenario, esa es nuestra historia, esa es nuestra realidad. Y en esta mañana tenemos que proclamar: tenemos un deber, los que estamos aquí, de amar mucho al Señor, porque por lo menos a mí mucho me ha perdonado nuestro Señor. Voy a hacer una pausa para que le digas algo al Rey de Gloria, sea con las manos, sea con la boca. Haz una acción, haz una acción. Dile: gloria a tu nombre, porque tú me has perdonado cuando yo no merecía nada, Señor. Te quiero amar con toda mi fuerza. Aleluya. ¿Quién pues le amará más? Es la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. ¿Quién pues le amará más? Fíjese que el Señor le dijo a Pedro que no se preocupara mucho por el discípulo amado. Ese era el discípulo amado. Y Pedro se pone a preguntar: Señor, te está siguiendo pero ¿qué de él? Y el Señor dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que fuera así, ¿qué a ti? Sígueme tú. Porque ya a Pedro le habían preguntado 3 veces si él amaba al Señor. Y yo quiero preguntar aquí: ¿tendría razón Pedro, como aquella mujer ramera de casa de Simón, de amar mucho al Señor? ¿Usted se acuerda que había pasado en la vida de Pedro unos días antes? ¿Quién se acuerda que había pasado en la vida de Pedro? 8 días antes que el Señor se lo encuentre, después que se levantó de los muertos. Quizás eran 8 más 2, 10 días, quizás 10 días antes, en la noche de Pascua, Pedro había negado que conocía al Señor. Y la Biblia establece, hablando del amor al Señor, que Pedro, por la negación de Cristo, se había metido dentro de un receptáculo bíblico peligroso, porque Cristo en su vida pública había enseñado que el que lo negara a Él delante de los hombres, Él lo negaría delante de su Padre que estaba en el cielo. Y Pedro lo había hecho, a tal manera que cuando el ángel aparece allá en la resurrección de Cristo para anunciar a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Dice el ángel: vayan a Galilea y díganle, Jesús ve a María Magdalena, y cuando la ve a ella, el segundo escenario, dice: ve y di a mis discípulos y a Pedro. Porque Pedro había negado al Señor delante de los hombres, y porque lo había negado, no calificaba para ser parte en ese momento del discipulado más íntimo de Cristo. Díganle a mis discípulos y a Pedro.
como algo aparte. Él me ha negado delante de los hombres. Él maldijo que nunca había caminado. Pero todavía ese Cristo que se levantó de los muertos ya había pagado el precio por la posible negación de Pedro, que negó al Señor. Pero la sangre de Cristo cubrió la negación de Pedro delante de los hombres. Yo quiero decir un aleluya. No hay pecado que no esté cubierto por el sacrificio bendito que tu Cristo y mi Cristo ha hecho en la cruz para salvarnos. Y cuando se encuentra ahora resurrecto, como dice Armando, entre los muertos, el Señor se encuentra con Pedro y lo llama: Pedro, Simón. Ahora no lo llama por el nombre de Petros, ahora lo llamó por el nombre inicial que él tenía antes que Cristo le cambiara el nombre. Vean la degradación que había habido en Pedro. Le llamó Simón porque era Simón cuando el Señor todavía no había comenzado a tratar con Pedro. Y le puso después Pedro, que es una roca pequeña en el edificio. Y Pedro tomó ese nombre en la vida pública de ser discípulo. Ahora que negó al Señor delante de los hombres, pierde el nombre Pedro por un momento, y el Señor lo llama con el nombre inicial con que él fue dado a luz: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y la tercera vez el Señor le habló de la cantidad de amor, el mismo párrafo o línea de pensamiento que le habló a Simón: esta me amará mucho. Simón, hijo de Jonás, tercera vez: ¿me amas más que estos? Y ya Pedro cayó rendido delante de una gracia que no le estaba preguntando si lo amaba para regañarlo por su maldición y negación. Estaba preguntando si lo amaba porque siempre que alguien falla pero todavía cumple lo que estamos leyendo aquí esta mañana, que hay que amar al Señor, hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza, digo. Cuando alguien ha fallado pero llora, gime, se quebranta, porque no falló porque odiaba al Señor, no falló porque dijo no creo más, sino falló porque se confió en su propia fuerza. Pero si le queda un ápice de amor al Señor, hay mucha esperanza de gracia de parte de nuestro Padre que está en el cielo. Yo te quiero decir en esta mañana, hermano, que estás aquí o ves este video en cualquier parte del mundo, que lo ves en este día o noche, te quiero preguntar, te quiero decir con todo mi corazón: si usted ha pecado mucho y Dios le ha perdonado mucho, por favor, ame mucho a su Padre que le ha perdonado tanto. Porque a la medida que somos perdonados, el Señor reclama que aumentemos nuestro amor hacia Él. Hay una quinta quizás línea de pensamiento de cómo podemos cumplir y lo que significa realmente lo que estamos viendo de la palabra en este mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Y tiene que ver con el caso por lo cual llamé aquí a esta hermana fiel, que como muchos aquí han sufrido y están sufriendo, pero están aquí, están sufriendo, pero están aquí. Cada vez que puedo le digo a los jóvenes que fracasan, y yo creo ser un pastor que cree que Cristo restaura al que cae pero se quiere levantar. La iglesia tiene que ser un hospital. Cuando la gente llega inicialmente herido, lo curamos. Pero si después que están curados se vuelven a dañar, la iglesia tiene un mensaje en la iglesia que tiene que ver con volver. Hermano, anímate. Se lo dijo el Señor a Pedro cuando le anunció que fallaría: y tú fallarás, pero una vez vuelto, Pedro, confirma, mis hermanos, porque Dios restaura a los que caen. Hay un versículo en Hebreo que yo siempre he querido compartir con los jóvenes o con hermanos sinceros que han fallado, y es lo que dice Hebreo: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La profesión de nuestra esperanza. Estoy caído, pero yo tengo al Dios que me va a levantar. Estoy enfermo, pero yo sé que mi Redentor vive. Estoy aquí ahora en la mazmorra, pero de aquí me va a levantar el Señor. Él no acabará hasta que termine la obra que trazó para mi vida. Me caí, me resbalé, pero el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen aleluya?
Siempre que alguien mantenga la profesión de Cristo, yo caí, pero soy cristiano. Yo me fallé en algo, pero yo amo al Señor. Yo tuve una caída, un resbalón, pero todavía quiero oír la trompeta sonar e irme en el rapto de la iglesia. El que mantenga la profesión de la esperanza tiene mucha esperanza. Dios no tirará por la borda la fe confesa de la gente que creen que el perdón está presente. Quizás los amenes sean más bajitos porque esto choca con nuestra realidad. Le hemos fallado al Señor, pero hay esta mañana un inconfeso amén. El por qué estamos aquí es porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y escuche la quinta parte de cómo se simplifica el mandamiento. Amar al Señor como Él nos pide en este versículo involucra seguirlo aunque nos vengan difíciles circunstancias. Quizás los que están cantando aquí más emocionados y más felices no son la gente que están completamente sanos y completamente sin problemas y completamente sin deudas. Aquí casi todos estamos endeudados. Estoy orando que el Lester me regale $10,000 a ver si pago toda mi deuda, pero no se me ha respondido la petición todavía, Lester. O Nelly, o Mario, alguien. Sí, estoy orando que Dios nos ayude. No, esto no cabe en el mensaje. Nada más decirlo para que entendamos que cada uno de los que estamos aquí hemos atravesado. Quizás esta mañana ha venido a la iglesia a pesar de una tremenda circunstancia que tienes, pero en medio del dolor, en medio de la angustia, el mandamiento sigue siendo el mismo para los que están consolados o para los que están llorando. Hay que amar al Señor con toda la fuerza, con toda la mente, con todo el corazón. Eso es para donde quiera que sople el viento. Aleluya, aleluya. Un niño puso en el campo de su padre de café un letrero, pero muy débil como un niño lo pudiera hacer. Él clavó una estaca y puso en la estaca un pedazo de tela que se encontró y con el dedo embarrado en tinta escribió con la letra mala de un niño de décima edad, de 10 años de edad. Escribió: Dios es amor, y clavó la estaca en el campo en que habían trabajadores. Y un trabajador se burló del niño y le dijo: ¿por qué tú consideras tan débil el amor de Dios que está ahí como flotando todo debilucho en una varita que se mueve toda y en esa tela mal pintada? ¿Y por qué tú consideras que ese amor es así, es tan volátil? Y el niño dijo: y tomaste mal lo que yo escribí. Lo que yo escribí es que como quiera que sople el viento, Dios es amor. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir: por donde quiera que sople el viento, Dios es amor? A donde quiera que venga el problema, Dios sigue siendo amor. A donde quiera que me tome la aflicción, Dios es amor. Cuando estoy en la cumbre, atravesando entonces quizás el valle de lágrimas, o cuando estoy todavía en el valle de lágrimas, el evangelio de amar a nuestro Padre que nos amó tanto en Cristo es un evangelio de amar al Señor en cualquier circunstancia difícil que Él permita en nuestra vida. Porque quiero animarte, hermano, a pensar en esta mañana que las circunstancias difíciles no todas vienen como castigo de Dios, sino que Dios las permite con algún propósito específico. Si tú eres del Señor, no te está ocurriendo ninguna mala circunstancia por el capricho del diablo, o por el jefe malo, o por el vecino endemoniado. No te está pasando nada, por lo menos sin que tu padre sepa que estás atravesando por esa terrible circunstancia. Y la palabra de esta mañana, para cuando nos piden amar al Señor y este mandamiento llega en un momento terrible de nuestra vida, es lo que dijo Job en el capítulo 13 de su mismo libro y versículo 15. Estando con una elefantía, se dicen algunos médicos, una elefantía en su piel, un tipo de lepra maligna, más agresiva que la lepra real, que se estaba comiendo el cuerpo de aquel hombre, ya sin hijos inicialmente, ya ahora sin bestias, hasta la mujer lo desprecia, y estando en una mazmorra de dolor y de angustia, este hombre se sacó de adentro una palabra que dijo: aunque él me matare,
en Él esperaré. ¿Cuántos gritan un aleluya aquí esta mañana? Yo les voy a decir la verdad, yo siento pena por las iglesias que vienen a traer la gente para entretenerlo. Me gustaría decir que esta iglesia existe para solidificar tu fe y la mía también, para que aprendamos que es verdad que atravesamos dificultades. En el mundo tendréis aflicciones, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Digan amén si lo reciben este día. Aunque Él me matare, en otras palabras, Job no cree que va a matarlo Dios a él, pero está respondiendo a la acusación de Eliú y de Bildad y de Zofar, que están acusando de que está castigado por Dios. Job sabía que lo que le estaba pasando a él no era un castigo mero de Dios, porque la Biblia enmarca la circunstancia de aflicción de Job en un hombre justo, piadoso y temeroso de Dios en tierra de Uz. No hay ninguna parte que Dios castigó. Ustedes saben que la treta o el negocio, por llamarle así, entre Dios, la vida de Job y el acusador, era que Dios le demostraría al diablo que los verdaderos hijos del Señor lo aman a pesar de cualquier circunstancia difícil. Y Job, respondiendo a los acusadores, le dijeron: está bien lo que ustedes digan, pero si es que Él me quiere matar, aunque Él me matare, todavía yo seguiré esperando en Él. Déjenme cuidarme por esa endija para ver un poquito más allá de esas palabras meras de Job y entender que dentro del sentido, Job está diciendo: después que Dios me consuma, si es que Él lo quisiera hacer, en mis ojos yo he de ver a Dios. Aunque me mate el cuerpo físico, yo lo veré, en Él esperaré. Hay un versículo que dice: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Los que lo creen digan un fuerte aleluya esta mañana al Señor. A pesar de las circunstancias, yo decía: hermanos, pero pastor Eliseo, pero eso les pasa a los hombres, a las mujeres, pero a Dios no les pasan malas circunstancias. Si usted estudia la palabra, se va a dar cuenta que la Biblia revela a Dios llorando, a Dios afligido, a Dios arrepentido de haber hecho hombre sobre la tierra. Usted ve la palabra y ve a Jesús llorando sobre Jerusalén. Usted ve a Jesús sufriendo en Nazaret la rebeldía, la falta de fe de la gente que lo vio crecer y decían que Él no era el Hijo de Dios, sino el hijo de José. Usted encuentra un Dios que llora por su pueblo. Usted encuentra un Dios quejándose porque su pueblo no cree en Él. Pero encuentro a Jesús como el modelo perfecto de atravesar circunstancias difíciles y todavía mirar al cielo como la única esperanza y sujetarse a la voluntad de Dios. Allá por Mateo 26:39 está Cristo en la agonía del Getsemaní. ¿Por qué agonizaba, hermana Sanderita? ¿Qué sabía Él? Él sabía que ahí en unas horas más el pecado nuestro caería sobre su cuerpo de carne legalmente. Él sabía que el Dios de la parte humana de Él lo desampararía en el sentimiento de la humanidad de Cristo. Él sabía que había una lucha espiritual, pero que Él había sido enviado para redimirnos de todos nuestros pecados. Y en agonía le pidió algo que el Padre no se lo dio. ¿Quién eres cuando no te responden la petición que tienes? Al hijo no le respondieron la petición que él hizo. El hijo le dijo: Padre, si es posible, mire cómo oraba, pase de mí esta copa. Y esa copa era la copa. Esa copa no era que lo anestesiara. Esa copa no era que le pusiera Bafortán en vena. Esa copa era que no fuera a la cruz a padecer el pecado, siendo Él absolutamente santo. Y el Padre no le concedió lo que el Hijo en la humanidad le pidió. Y entonces cuando Él reacciona, la parte divina de Él dice: Padre, pero no sea como yo quiero en esa humanidad, sino como tú quieras. Yo gracias, hermana, por ese gloria a Dios. ¿Cuántos dicen también con ella? Gloria a Dios. No sea como yo quiero, Padre, sino como tú quieras. En otras palabras, ¿quién soy? Todavía lo amaré, aunque la petición que tengo no se me ha respondido.
Todavía lo seguiré alabando y bendiciendo, aunque las cosas no han venido de la fórmula que yo pensaba que iban a venir. Aunque mi familia aún no está entregada a Cristo todavía seguiré amando a mi Padre, que me pidió que lo amara con todo mi corazón y con toda mi alma. Y el hijo dijo: Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre no era librarlo de la cruz, sino que fuera a la cruz a pagar el precio por todos nosotros. Y yo te quiero decir en esta mañana, mi hermano, mi hermana, con todo mi corazón, mantengamos un tipo de talla cristiana donde las circunstancias no mueven nuestro amor por el Señor. Él ha sido tan bueno con cada uno de nosotros. Él nos ha perdonado tanto. Él ha tenido tanta misericordia de nosotros que no debemos condicionar amarlo a que me siga evitando de peligros, evitando de circunstancias. Qué sincero fue un pastor hace poco en Hialeah, uno de los grandes predicadores que yo conozco, bautista, que le estaba diciendo, yo estaba oyéndolo en mi carro, lo estaba diciendo por radio: al cristiano también le ocurren circunstancias parecidas a los inconversos en esta tierra. Y muchas veces el ser del Señor no nos libra de circunstancias también terribles. Yo lo compartí anoche con la hermana Luisa y su mamita allá en su casa. El testimonio que tenemos de gente que han atravesado valles de lágrimas siendo gente de Dios, como Toti y Gilma, que Manei y Noemí conocieron. Unos pastores llenos del Señor, y tuvieron un accidente con uno de sus descendientes que destrozó la vida de ellos, quitándole físicamente el cuerpo de alguien muy querido de sus propios lomos. Y había que verlo en el cementerio, en el velorio, exaltando al Dios que sabía por qué lo había permitido. Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, sino que en todo lo que a él le pasó, él vio que había un propósito de Dios. Tengo que dejar esta conferencia para después, a ver si un día la puedo terminar. Pero este néctar es el que Dios mandó esta mañana, así de sencillo, para decirnos: no seamos niños malcriados. Y como todo va bien, las cosas están mejor con amarlo. Pero cuando llega la prueba, uno como que afloja el alma, tira las cuerdas y las afloja, y la adoración merma. Todavía, aunque no haya respuesta hoy, cree que Dios sabe lo que está haciendo. Por la mañana adóralo, por la noche bendícelo. Sienta tu alma en una banqueta, a tu alma en una banca, en una silla, simbólicamente hablando. No lo puedes hacer porque es parte de tu ser interior, pero sienta tus emociones, tus sentimientos, siéntalos, disciplínalos y dile: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser en su santo nombre. Sienta la mente, que es parte del alma, y dile: alma mía, mente mía, sigue pensando bien de Dios, a pesar de que las cosas que me rodean son difíciles. Sienta las emociones más tristes y dile: estás triste, emoción mía, pero yo creo que sobre esa emoción difícil ahora, por la mañana, por la noche vendrá el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Proclama esperanza en esta mañana. Proclama que tu Redentor vive. Proclama que Él te va a sacar del pozo. Proclama lo que dijo el salmista: pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Yo tengo fe, mis amados, que esta palabra expuesta así de sencillita te puede bendecir la vida en este día. Y Dios está pasando recogiendo la ofrenda, pero no va a pedir dólares ahora. Va a pedir en la ofrenda que Él va a recoger. Nos queremos nosotros rendir y amarlo como venga el viento, como venga la circunstancia. Podemos amarlo como el centro de nuestra vida. Podemos amarlo con todo nuestro corazón. Podemos amarlo incondicionalmente. Podemos amarlo de verdad. Yo creo que este mensaje equivale a 2 piñas que ayer una hermana me regaló. Yo pasé con el hermano Herminio por la avenida 13 y una hermana que está aquí esta mañana, mientras Aleida
hermana Leida, cuando estábamos pasando y evitando el bache de ahí, de frente a casa de Mabel por ahí, y frente a casa de Jaciel por ahí, hay un bache ahí feo y estaba frenando el carro para no dar un brinco. Esta hermana salió de su negocito y yo dije, ¿quién será? Y la hermana Leida vino y nos tiró 2 piñas así, las más grandes que he visto. Hermana Leida, quiero decirle, son las más dulces que yo recuerdo que me he comido en mi vida. Cometí un pecado anoche. Yo dije, una es para mi hermano Manei, pero no lo vi en todo el día y me la comí yo. Le di un poquito a Cari, a Orley, que llegaron allí no sé de qué, pero me comí casi 2 piñas ayer yo solo. Y quizás estas cositas parezcan locura, pero a veces Dios tiene sentido de humor y usa estas cosas para decirnos que el mensaje de esta mañana era un mensaje como esas 2 piñas dulces que la hermana me dio. Bien, amén. Y reciban esas piñas dulces. Aleluya. Este ácido endulzado del mensaje de Dios te va a hacer fuerte. Te va a poner en alto. Póngase de pie porque tengo fe que Dios va a sanar enfermos ahora aquí. Hermana que me dijo que orara por usted, venga rápido. Ven rápido. Ven, hermana, sí. Alguien está enfermo. Ahora sí quiero que el hermano Manei venga. Mi hermano Manei venga. Él va a orar. Alguno está enfermo, la palabra te sana. Alguno tiene un problema, la palabra te sana. A alguien le hace falta la ayuda del Señor, la palabra te sana. A alguien le hace falta que la familia se entregue al Señor, la palabra va a hacer el efecto. La cruz de Cristo funciona, la sanidad de Cristo funciona. Por su llaga somos sanados. Venga, camine. Mientras el pastor va a orar, usted crea el milagro. Si alguien tiene alguna necesidad de cualquier índole, crea que el Dios que te ama te la puede resolver ahora. De un brinco para el pasillo, haga algo, porque no se quede sentado en la silla o de pie en la silla y camina a un lugar en que usted reciba una actitud de milagro, una actitud de ver a Dios obrando. ¿Qué quieres que haga contigo el Señor? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Cómo te va a ayudar? ¿Cómo te va a bendecir? ¿Cómo su mano se va a extender? Camina y crea que el milagro está surgiendo. Hay una presencia linda de Dios aquí. Aleluya. Vienen más, vienen más. Hay un milagro, hay un milagro. Hay un milagro. Hay un milagro. Hermanos que están allí en el pasillo, Eddie, hermano, caminen un poquito adelante. Gracias, gracias, gracias. Hay un milagro que está viniendo. Hermana Soledad, camina. Yo quiero orar por ti también con Manei. Aleluya. Oh, Dios te bendiga, mi amor. Hay un milagro de camino a tu casa. Aleluya. Hay un milagro de camino a tu casa. Ven, Adán, ven, Rosita, venga, venga. Hay un milagro caminando aquí adentro. Este mensaje sencillo es para ayudarnos a amarlo en el momento bueno y en el malo. Ahora cuando el pastor le crea, diga con alta voz: todo es posible si yo puedo creer. Puedes creer. Se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible. Todo es Aleluya. posible. Si puedes creer.